Hay una idea profundamente arraigada, pero absolutamente equivocada, sobre los viajes espaciales. Si le preguntas a cualquier persona cuál es el momento más aterrador de ir a la Luna, te dirán que es el despegue. Imaginarán el ruido atronador de los motores, la torre de lanzamiento temblando y la violencia extrema de un cohete rasgando el cielo hasta que la Tierra desaparece bajo sus pies. Otros, los más poéticos, te dirán que el verdadero terror está en la cara oculta de la Luna, el lado solitario. Ese tramo de oscuridad absoluta, donde la masa lunar se interpone, te borra del mapa y te desconecta por completo del resto de la humanidad. Pero se equivocan, el despegue es fuerza bruta controlada. El lado oculto fue un aislamiento temporal. Artemis II ya cruzó ese lado solitario. La tripulación ya ha soportado el apagón de señal y el peso psicológico de saberse completamente a solas detrás de nuestro satélite. Y precisamente por haber sobrevivido a todo eso, la misión acaba de entrar en su fase más crítica, implacable y brutal, porque lo que queda por delante ya no es la soledad del vacío, no, es el juicio final del regreso. En las próximas horas, la pequeña cápsula Orión se va a ver obligada a ejecutar una maniobra que roza lo monstruoso desde el punto de vista de la termodinámica y de la mecánica orbital. Volverá a chocar contra la atmósfera de nuestro planeta a una velocidad letal, casi 40.000 km por hora, sí, 40.000 km por hora, para sobrevivir. Tendrá que hacer algo más que simplemente caer. Tendrá que golpear un muro invisible de aire con tanta ferocidad que la brutal compresión aerotérmica desatará temperaturas, unas temperaturas capaces de convertir el propio aire en plasma incandescente alrededor de la nave. Tendrá que soportar ese infierno termodinámico, aceptar un nuevo apagón total de comunicaciones mientras caen encerrados en una jaula de plasma y devolverle a 4 cuerpos humanos, debilitados por 10 días de ingravidez, el peso aplastante y brutal de la gravedad terrestre. Y no vuelves a casa apuntando más o menos bien, no, lo haces enhebrando una aguja cósmica, atravesando una ranura matemática estrechísima, trazada entre el asfixiante vacío espacial y el infierno atmosférico. Si entran un poco más planos, rebotarán contra la alta atmósfera como una piedra lanzada sobre un lago y saldrán despedidos fuera del corredor de reentrada, quedando en una trayectoria de la que ya no podrían volver con los recursos que les quedan a bordo. Y si entran un poco más verticales, el calentamiento aerotérmico extremo y las fuerzas G se dispararán hasta poner en jaque la integridad de la nave y la supervivencia de la tripulación. Si algo falla en ese corredor de supervivencia, no habrá épica, no habrá un rescate milagroso, solo habrá física pura y despiadada. Así que esta historia que os voy a contar hoy, ya no trata sobre la hazaña de haber llegado tan y tan lejos. De eso ya tenéis los vídeos anteriores. Trata sobre una pregunta mucho más primaria y mucho más aterradora. ¿Cómo demonios sobrevive el cuerpo y la ingeniería humana a un viaje de vuelta a través de ese muro de aire comprimido hasta la incandescencia, el infierno de plasma? Lo que estamos a punto de presenciar hoy no tiene nada que ver con la exploración pacífica. Es un choque orbital de precisión aterradora. Es la humanidad apostando a la vida de 4 astronautas, a la resistencia de un escudo térmico y a la exactitud de unas matemáticas implacables, con el único objetivo de frenarlos contra nuestro propio planeta sin que se conviertan en cenizas. Soy JJ Pliego, esto es Ciencias de la Ciencia. Bienvenidos a la verdadera prueba de fuego. Bienvenidos a las últimas y más violentas horas de la misión Artemis II. Y recordad siempre que aquí sabemos perfectamente que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para ataros a vuestros asientos, contener la respiración y mirar directamente a los ojos del abismo ardiente? Pues vamos a curiosear. Para entender el terror de estas últimas horas, hay que recordar el estado físico y mental en el que se encuentran los astronautas al llegar a este punto. En nuestro vídeo anterior ya destripamos la pesadilla logística y biológica que supone sobrevivir dentro de los 9 metros cúbicos de la Orión. Ya os hablé de la asfixiante claustrofobia, de la atrofia de sus cuerpos, de la humillación de un baño espacial temperamental y del inmenso peso emocional que supone llevar tu testamento firmado en tu pequeño kit de objetos personales. Si no habéis visto ese primer análisis, os recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo cuando termine este, porque para comprender el clímax de hoy, necesitáis saber que estos 4 seres humanos no llegan al final del viaje frescos ni descansados, no.
llegan al límite. Con ese agotamiento acumulado a sus espaldas, la mecánica orbital de la misión los empujó a estirar los límites de nuestra realidad. Y lo hizo de la forma más literal posible. La Orión no es una turista espacial, no vino a dar vueltas de cortesía. Seguía una trayectoria de sobrevuelo lunar y retorno libre, una curva de una elegancia matemática aterradora, diseñada para que la propia gravedad de la Luna atrapara a la nave y la proyectara de vuelta hacia casa. En el vértice exacto de esa onda cósmica, la cápsula alcanzó el apogeo de su órbita, superando los 400.000 kilómetros de distancia. Y en ese preciso instante pulverizaron el récord legendario del Apolo 13 y se convirtieron en la punta de lanza de nuestra especie, porque los 4 seres humanos que están dentro son los que más han alejado de su hogar en toda la historia de la humanidad. Y eso es brutal, pero al mirar hacia atrás y ver la Tierra reducida a una canica insignificante, cabe hacerse la pregunta inevitable: ¿qué sentido tiene estirar tanto la cuerda? ¿Buscamos los 400.000 kilómetros por el simple ego de batir un récord? ¿O hay una razón oculta en esa distancia abismal? La realidad es que la épica aquí se rinde ante la prudencia. Este hito no es un trofeo, es un ensayo general para el abismo. Navegar a esa distancia es la única forma de validar que el soporte vital y la red del espacio profundo pueden sostener la vida humana cuando ya no existe red de seguridad. Es un banco de pruebas extremo, porque antes de intentar aterrizar en el polo sur lunar, que lo harán en las próximas misiones, la NASA necesita saber si la Orión puede ser un hogar autónomo en la negrura más absoluta, donde un fallo en las comunicaciones o en el oxígeno no es un problema técnico, sino una sentencia de muerte inmediata. Es decir, permite a los ingenieros comprobar que los sistemas de comunicación y el soporte vital de la Orión funcionan a la perfección en el espacio profundo, lejos de la protección de la Tierra, antes de comprometerse a misiones futuras mucho más complejas, donde la nave tendrá que entrar en una órbita lunar cerrada para aterrizar. Si algo falla a esa distancia crítica, es mejor saberlo ahora que cuando haya un módulo de aterrizaje esperando en la superficie. Y por eso lo hicieron, pero el hito estadístico no trajo ningún alivio. Al mirar por las minúsculas escotillas, las sonrisas se produjeron. Era una imagen preciosa, pero la Luna ya no era ese satélite romántico y brillante que vemos dentro de nuestro balcón en la Tierra. Era una inmensa pared de roca gris, muerta, plagada de cicatrices y cráteres gigantescos que devoraba absolutamente todo su campo de visión. Habían cruzado esa frontera invisible, entrando de lleno en la región donde la gravedad de la Luna empezaba a torcer de forma decisiva su trayectoria, y la implacable geometría de su viaje los obligaba ahora a zambullirse tras el oscuro horizonte lunar. Y entonces ocurrió. A una velocidad vertiginosa, la colosal masa sólida de la Luna se interpuso físicamente entre la cápsula Orión y las inmensas antenas de la red del espacio profundo en la Tierra, y las leyes del electromagnetismo son inflexibles. Las ondas de radio no pueden atravesar miles de kilómetros de roca lunar, y en la pantalla del control de misión en Houston, la telemetría de la nave, ese pulso vital digital, se volvió plana. Las pantallas perdieron su enlace. El apagón de señal cayó sobre la cabina como una losa de plomo. Durante unos 40 minutos agónicos, la tripulación vivió uno de los estados de aislamiento más extremos que se pueden experimentar en la era moderna. En ese tiempo quedaron matemáticamente solos, cortados del universo humano por miles de kilómetros de roca sólida, sin la voz de los controladores de Houston y sin un solo flujo de datos. Y tampoco sin red de seguridad. Eran literalmente los únicos 4 seres humanos fuera del alcance de la civilización. Y allí, en el lado solitario, rodeados de oscuridad, entendieron una verdad heladora. Porque si en ese preciso instante un micrometeorito perforaba el casco, o si un circuito eléctrico desataba un incendio, nadie en la Tierra se habría enterado al momento. Nadie habría podido mover un dedo por ellos. Tuvieron que limitarse a flotar. Sí, solo a flotar. Y a mirar a través del grueso cristal ese paisaje alienígena, ese paisaje tan brutal, una cara oculta que llevábamos más de medio siglo sin volver a contemplar directamente con ojos humanos desde el espacio profundo. Y a esperar, escuchando únicamente el latido de su propio corazón y el zumbido incesante de los ventiladores de soporte vital. El tormento terminó con uno de los espectáculos visuales más sobrecogedores del cosmos. De repente, sobre el horizonte gris y muerto, una frágil canica azul y blanca comenzó a ascender en la negrura absoluta. Un amanecer terrestre. En el instante en que la Tierra asomó por completo y la roca dejó de bloquear la señal, las consolas cobraron vida de golpe. La radio estalló con un torrente de datos retrasados y con las voces aliviadas de Houston.
habían sobrevivido a la oscuridad. Pero lo peor no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ahora toca desandar el camino, pero para cruzar cientos de miles de kilómetros de vacío absoluto, la Orión no utiliza su motor principal para empujar en línea recta. No, en el espacio, la fuerza bruta es un lujo que nadie se puede permitir por falta de combustible. En su lugar, la misión se rinde a una de las arquitecturas más inteligentes de la ingeniería aeroespacial, la trayectoria de retorno libre. Aquí, la Luna deja de ser el destino para convertirse en el motor del regreso, porque al pasar por la oscuridad de su cara oculta, la cápsula simplemente se deja atrapar, sí, atrapar por la masa del satélite, permitiendo que su gravedad curve y proyecte la trayectoria de vuelta, nuestra trayectoria, hacia la Tierra, hacia nuestra casa, como si todo el sistema planetario fuera una inmensa catapulta, calculada al milímetro. Sin embargo, aquí surge la duda lógica, porque si dependen de la gravedad y del impulso inicial, ¿para qué sirven entonces los motores? ¿Acaso van a la deriva esperando que Newton no se equivoque? Pues la realidad es que el retorno libre es el raíl principal, sí, el raíl, pero el espacio es un entorno dinámico y traicionero. Muy dinámico. Para asegurar que este tiro de francotirador a escala cósmica sea perfecto, se ejecutan las llamadas MCC, las Mid-Course Corrections, o correcciones de trayectoria intermedia. No son encendidos para ganar velocidad, son maniobras quirúrgicas, pequeños empujoncitos de los motores para afinar el rumbo. Imagínalo como los toques sutiles al timón de un barco para no desviarte de la ruta. Son estos ajustes los que garantizan que, tras días de caída libre, la cápsula enfile con una precisión de cirujano el estrechísimo corredor de la atmósfera. Sin estos retoques a mitad de camino, el péndulo invisible de la gravedad podría lanzarlos hacia el lugar equivocado. Y ese es el precio de jugar con la mecánica orbital. Sin esas correcciones, en el tirón gravitatorio inicial, si fallara algo en el ángulo de entrada por una fracción ridícula de grado o una desviación invisible para el ojo humano, pero letal para una computadora, el resultado sería el desastre. Como os he dicho al principio del vídeo, si la Orión entra demasiado plana, sí, plana en la atmósfera, rebotará contra las capas altas de ella, como una piedra sobre un lago, quedando atrapada en una trayectoria de escape de la que ya no podría regresar con los recursos de a bordo. Y si entra con un ángulo demasiado cerrado, demasiado empinado, la compresión del aire y las fuerzas G triturarían la estructura en milisegundos. A partir de este instante, una vez agotado el combustible para esas correcciones finales, se acabó la capacidad de maniobra. Ya no hay marcha atrás. Sus vidas quedan selladas a la geometría del universo y a la esperanza de que las leyes de la física, frías y despiadadas, los guíen exactamente por el centro de ese pasillo de fuego, o mejor dicho, de ese pasillo de plasma. Porque como ya sabéis, ni el fuego es plasma ni el plasma es fuego, como os expliqué en este vídeo de aquí. Pero bueno, así llegamos al día de hoy. A medida que el inmenso péndulo gravitatorio los arrastra de regreso, el paisaje por la ventana sufre una transformación abrumadora, porque ese pálido punto azul que dejaron atrás crece y crece, se hace cada vez más grande, hasta devorar por completo su campo de visión. La Tierra ha dejado de ser el frágil refugio de la humanidad para convertirse en un colosal muro de roca y nubes, contra el que van a colisionar inevitablemente a casi 40.000 km por hora. Pero deteneos un segundo a pensar en esa cifra. ¿Por qué es una velocidad tan fuerte, tan letal? Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a ver naves volver de la Estación Espacial Internacional a unos 28.000 km por hora. Y sí, podría parecer que 12.000 km de diferencia no son para tanto, pero en física orbital, ese pequeño extra es un abismo de energía. La clave está en que la energía cinética no crece de manera lineal, sino con el cuadrado de la velocidad. Para que me entendáis, aunque la velocidad solo aumenta un 40%, la energía que el escudo térmico debe triturar y convertir en calor es casi el doble. Y esa es la diferencia entre un regreso de barrio y un impacto interplanetario. Estamos hablando de una violencia física que el ser humano no experimentaba desde hace más de 50 años. Por eso, las bromas en la cabina se detienen. Los estómagos se encogen. La atmósfera no es una red de seguridad. A estas velocidades es una frontera letal de pura termodinámica. Como os digo, tienen que enhebrar una aguja cósmica, porque si la cápsula entra en un ángulo demasiado plano, pues eso rebotará contra el aire como una piedra sobre un estanque, saliendo despedida hacia una órbita muerta de la que no podrían regresar. Y si entra demasiado empinada, demasiado recta, la compresión del aire y las fuerzas de arrastre simplemente desintegrarán la nave, y lo hará en milisegundos. Por eso, como os digo, sus vidas dependen de una ranura matemática estrechísima, trazada entre el vacío
y el infierno. Y este pasillo es aún más aterrador por culpa de un fantasma de la misión Artemis 1. En aquel vuelo no tripulado, el escudo térmico llamado Apcot, un material diseñado para derretirse y llevarse el calor lejos de la nave, sufrió un desgaste anómalo, porque aparecieron pequeños cráteres y fragmentos enteros se desprendieron de forma errática. Y muchos me preguntáis en los comentarios de los vídeos, ¿acaso la NASA va a lanzar a 4 personas cruzando los dedos para que esta vez no pase nada? Pues la respuesta es un rotundo no. Los ingenieros descubrieron que el culpable no era el material en sí, sino la presión de los gases atrapados en su interior, que, al no tener salida, hacían estallar trozos de la superficie de esta manera. Y para este regreso han rediseñado la estructura interna del escudo, creando vías de escape microscópicas. Es básicamente como ponerle una válvula de seguridad a una olla a presión, para que el escudo pueda respirar mientras se consume de forma controlada. Y hoy ese escudo modificado, analizado al milímetro y probado en condiciones extremas, es lo único que separa a la tripulación de una incineración instantánea. Sí, a 3000 grados centígrados. Pues bien, en las horas previas al impacto, la nave Orión deja de ser un laboratorio científico y se transforma en un búnker de supervivencia, porque todo objeto suelto debe desaparecer. Las tablets, las cámaras de fotos, las bolsas de comidas, herramientas, todo queda atado y asegurado bajo gruesas capas de velcro y correas de tensión. Y no es una manía obsesiva, es pura física elemental. Porque ante la inminente y violenta desaceleración que van a sufrir, la inercia convierte cualquier objeto cotidiano en metralla. Un simple bolígrafo flotando libremente se transformaría en un proyectil letal. Y los astronautas se vuelven a enfundar después de 10 días. Esos pesados trajes naranjas de presión cierran herméticamente los cascos y se atan a sus asientos amoldados, y se preparan para el gran golpe. Lo fascinante de este viaje es que encierra 2 apagones y 2 formas de soledad radical. El primero ya lo vivieron tras la cara oculta de la Luna, donde la roca masiva les arrebató la voz. Ahora será la propia atmósfera terrestre, convertida en plasma, lo que volverá a arrancarles las comunicaciones. Y entonces, el vacío se acaba de golpe. La Orión golpea la alta atmósfera, no como quien entra en el agua, sino como quien choca contra un muro de cemento a velocidades hipersónicas. En ese instante, el escudo térmico inicia su trabajo suicida. Comprime el aire frente a la nave con tal ferocidad que las moléculas se desgarran, elevando la temperatura hasta los 3000 grados centígrados. Y a través de las escotillas, los astronautas ya no ven la negrura del espacio, ni el azul de la Tierra, no. Ven lo que parece un infierno de fuego, un infierno devorando la nave, pero lo que ocurre ahí fuera es algo mucho más exótico y peligroso que un simple incendio, porque no hay combustión, porque no hay un oxígeno que quemar. Lo que envuelve a la cápsula es plasma, el cuarto estado de la materia. Es el propio aire de nuestra atmósfera, triturado y excitado por la compresión, hasta que sus átomos se rompen, liberando una sopa de electrones que emite ese resplandor naranja, hipnótico y apocalíptico. Ese mismo plasma es el responsable de una de las fases más tensas de la misión, el blackout, porque muchos se preguntan ¿por qué un poco de luz cegadora puede silenciar una radio? La respuesta es pura física de blindaje. Ese gas ionizado es tan denso en electrones que se convierte literalmente en una jaula de Faraday, una jaula incandescente. Las ondas de radio chocan contra esa barrera eléctrica y rebotan hacia el vacío, incapaces de penetrar el muro de plasma. En ese instante, las pantallas de Houston se congelan y las voces desaparecen. La tripulación queda matemáticamente sola, cayendo como un meteorito artificial en medio de un silencio absoluto. Pero la Orión no ha venido a caer a plomo. Para sobrevivir a ese impacto, la nave va a ejecutar una de las coreografías más asombrosas de la ingeniería, la skip entry o entrada con salto. Imagina que lanzas una piedra plana a ras de un lago. Si el ángulo es erróneo, la piedra se hunde o se pierde, pero si la técnica es perfecta, la piedra toca el agua y rebota, perdiendo energía en cada impacto, antes de sumergirse suavemente. Pues la Orión justamente hará eso, usando la atmósfera como si fuera la superficie de un lago para frenar en 2 tiempos. Pero te preguntarás, ¿cómo se pilota una piedra que no tiene alas? La respuesta es un prodigio de la mecánica, porque esta cápsula tiene su centro de gravedad ligeramente desplazado, lo que la obliga a inclinarse a chocar con el aire. Esa inclinación genera sustentación, una fuerza que empuja a la nave hacia arriba, y para controlar ese rebote y no salir despedidos de vuelta al vacío, la Orión gira su propio eje,
usando pequeños motores de maniobra, y al rotar la cápsula, los ordenadores cambian la dirección de esa fuerza, orientando la panza de la nave para dirigir el salto con la precisión de un cirujano. Sí, parece un milagro. Es la culminación de un sueño que empezó en los años 60 con las naves soviéticas Son, pero llevado al límite de la tecnología del siglo XXI. Un diseño que permite por primera vez que un regreso desde la Luna no sea un latigazo mortal de desaceleración, sino un descenso controlado y elegante a través del plasma. Sin embargo, las legendarias misiones Apolo tripuladas regresaban utilizando una entrada directa, sí. Esa arquitectura de misión antigua estaba diseñada para un descenso continuo y abrupto, pero como te digo, la Orión, en cambio, da un salto tecnológico abismal. Incorpora ese skip entry completo para repartir mucho mejor la colosal carga térmica y afinar la precisión también del amerizaje. Pues bien, la Orión, utilizando ese centro de gravedad cuidadosamente desplazado, penetrará en las capas altas de la atmósfera y en ese primer impacto usará la forma de su propio fuselaje para generar sustentación, comportándose casi como el ala de un avión a velocidades hipersónicas. Este rebote controlado la empujará de nuevo hacia las capas más altas y tenues de la atmósfera, alejándola durante unos instantes de la zona de máxima violencia térmica. Ese breve respiro es absolutamente vital, y durante esos instantes fuera de la zona máxima de compresión, ese escudo térmico aprovecha para disipar una inmensa parte de la colosal carga térmica que tenía acumulada, y así la cápsula se enfría, su velocidad orbital disminuye drásticamente y solo entonces se sumerge de forma definitiva hacia las profundidades de la atmósfera rumbo a su amerizaje. Como ves, esta genialidad orbital no es un capricho, permite repartir la letal carga térmica y las aplastantes fuerzas G en dos fases soportables, en lugar de un solo latigazo devastador. Además, al alargar su trayectoria frenando en el aire, la Orión gana una capacidad de maniobra sin precedentes, lo que le permite aterrizar con una precisión exquisita frente a las costas de Norteamérica, justo donde la flota de rescate la está esperando. Aún así, dentro de ese horno tecnológico, la gravedad que tanto añoraban, regresa convertida en un castigo físico. Para entender la agonía física de estos astronautas, imagina que te pasas 10 días tumbado en una cama de agua, sin mover un solo músculo en el espacio, sin el peso constante de la Tierra. El corazón se relaja y pierde la costumbre de bombardear con fuerza. Los fluidos suben a la cabeza y los músculos comienzan a atrofiarse. En 10 días se han convertido en criaturas adaptadas al vacío, y todo eso te lo explico mejor en mi anterior vídeo. Y bueno, de repente, ese sueño de ingravidez se rompe con un mazazo. La cápsula Orión frena contra ese muro de la atmósfera y la gravedad regresa convertida en una fuerza de 4 Gs. Pero quizás muchos preguntaréis, oye JJ, en la Fórmula 1 los pilotos aguantan hasta 5 Gs en las curvas. ¿Realmente es para tanto 4G? Pues la respuesta corta es sí, claro. La clave, como casi siempre en ingeniería, no es el cuánto, sino el cuánto tiempo, porque un piloto de carrera soporta esa carga durante apenas 2 segundos. En cambio, los astronautas de la Orión sufren esas 4 Gs de forma sostenida durante minutos interminables, y lo hacen con un cuerpo debilitado, que ha olvidado lo que es el peso. No es un impacto momentáneo, es una tortura de resistencia física, porque sufrir 4 Gs significa que de golpe todo pesa 4 veces más. Si pesas 80 kilos, la física te empuja contra el asiento con la fuerza de 320 kilos. Tu propia sangre, tus brazos y hasta tus órganos internos se vuelven masivos. En ese infierno de presión, respirar deja de ser un acto reflejo para convertirse en una tarea titánica. Es como intentar llenar los pulmones de aire mientras llevas a un luchador de sumo sentado directamente sobre tu pecho. Nada fácil, ¿eh? No es muy agradable. Cada inhalación es una victoria. Intentar levantar un brazo para pulsar un interruptor de emergencia ya no es un gesto humano, es como intentar mover un bloque de plomo macizo. Pero el verdadero peligro no está en los músculos, está en las venas. Al sufrir este aplastamiento, la sangre huye de la cabeza y se precipita hacia las piernas. El sistema cardiovascular, adormecido por la ingravidez, tiene que despertar de golpe y luchar a contrarreloj para bombear ese líquido, ahora pesadísimo, de vuelta al cerebro. Y si falla, el resultado es el temido G-LOC, la pérdida de conciencia inducida por las fuerzas G, y quedarse desmayado en el momento más violento de la misión es directamente una sentencia de muerte. Pero ojo, por increíble que parezca, estos 4 Gs son en realidad un gesto de piedad de la tecnología moderna. En las misiones Apolo, al no existir maniobras de salto, los pioneros caían a plomo, soportando picos de hasta
7Gs. E incluso en 2008, una cápsula rusa Soyuz sufrió un fallo y entró de forma tan empinada, tan empicada, que sometió al astronauta Peggy Whitson a 8Gs. Ella lo describió como que sus pulmones estuvieran a punto de reventar mientras su propia cara se estiraba hacia la nuca. Pero si todo sale bien, la tripulación de Artemis II evitará ese horror gracias a la genialidad del Skip Entry, que reparte el castigo en esas dos fases. Pero no nos engañemos. Tras más de una semana flotando, este regreso no es un cálido abrazo de bienvenida. Es una colisión brutal contra la física más cruda y también más despiadada de nuestro planeta. Y finalmente, a escasos miles de metros sobre el Océano Pacífico, el infierno de plasma se disipa. En ese momento, la cápsula habrá sobrevivido a la incandescencia, pero ahora se enfrenta a un problema puramente balístico, porque sigue cayendo como una piedra de varias toneladas. Y es aquí donde entra en juego una tecnología que, aunque parezca sacada de los tiempos del Apolo, es una obra maestra de la física clásica, porque minúsculos explosivos denotan en el ápice de la nave, expulsando la cubierta protectora para dejar paso a una coreografía de seda y nylon. Primero se despliegan unos paracaídas pequeños para estabilizar la caída y finalmente los 3 inmensos paracaídas principales de franjas naranjas y blancas. Pero seamos sinceros, ¿qué pasa si esa seda se rasga? ¿Estamos fiando la vida de 4 personas a unos hilos de tela en mitad del cielo? Pues bueno, para empezar, olvidaos de la seda, porque esos paracaídas están fabricados con fibras de Kevlar y nylon de alta densidad. Materiales capaz de soportar tensiones que despedazarían el acero. Pero la verdadera magia no está en el material, sino en la redundancia matemática, porque el sistema de la Orión es lo que los ingenieros llaman un diseño a prueba de fallos, un sistema fail-safe, porque aunque veis 3 paracaídas gigantescos desplegarse en el cielo, la realidad es que la misión está diseñada para que solo 2 sean necesarios. Si uno de ellos no se infla o si sus cuerdas se enredan y hay que cortarlo, los 2 restantes son suficientes para mantener la velocidad de descenso dentro de los límites de supervivencia. Ese es el plan B. No es un paracaídas de repuesto que sale después. Es que el sistema va sobredimensionado de serie. Pero, ¿y si la velocidad es un poco más alta de lo normal porque falta ese tercer paracaídas? Pues ahí entra en juego la última línea de defensa, la ingeniería de impacto. El fondo de la cápsula Orión y los asientos de los astronautas no son rígidos. Cuenta con un sistema de absorción de energía, una especie de amortiguadores industriales que se comprimen en el momento del choque contra el agua. Así que incluso en el peor de los escenarios, si el impacto es más violento de lo previsto, la nave está diseñada para deformarse y absorber el golpe antes de que esa energía llegue a la columna vertebral de la tripulación. Es una red de seguridad de 3 capas, materiales ultra resistentes, redundancia numérica y una estructura preparada para el impacto. Nada, absolutamente nada se ha dejado al azar. Pero para que nos entendamos, cuando salen estos paracaídas, esto es literalmente echar el freno de mano en mitad del aire. El frenazo final es un último latigazo físico brutal que sacude a toda la tripulación. Pero la física no miente. La velocidad terminal desciende vertiginosamente y caen balanceándose pesadamente hasta que con un golpe sordo, brusco y definitivo que sacude hasta el último de sus huesos, la cápsula Orión ameriza en las frías aguas del Pacífico. Ya han llegado. El silencio que inunda la cabina tras el impacto es irreal. Solo se percibe el golpeteo rítmico de las olas contra el fuselaje y el siseo penetrante del metal abrasado enfriándose en contacto con el mar. Están vivos. Han vuelto. Y sin embargo, aquí surge el gran reto logístico. ¿Cómo demonios los encuentran en mitad de la nada? El Pacífico es un desierto líquido inmenso. ¿Cómo sabe la Marina dónde tiene que poner el barco exactamente para que no se le escape la cápsula? La respuesta es lo que me gusta llamar el GPS del Pacífico, porque en cuanto la nave detecta el frenado, empieza a emitir balizas de emergencia y coordenadas exactas vía satélite. Pero la verdadera magia ocurre antes, porque el tiro de francotirador desde la Luna es tan preciso que el buque de rescate no sale a buscarlos. El barco ya los está esperando en una caja de aterrizaje virtual antes de que la cápsula toque siquiera el agua. Y es por eso que la respuesta es inmediata. Las lanchas rápidas aseguran el perímetro y estabilizan la nave con collares de flotación masivos para evitar que el oleaje la voltee. Y sé lo que estáis pensando. Si ya están a salvo y flotando, ¿por qué no se quedan simplemente dentro de la cápsula descansando hasta que se les pase el mareo? Pues la respuesta es una mezcla de termodinámica y pura supervivencia biológica.
porque tras la reentrada, el escudo térmico es una masa de calor residual inmenso que sigue cocinando la cápsula desde el exterior. Si se quedaran dentro, la temperatura de la cabina subiría a niveles peligrosos en cuestión de minutos. Además, imaginaos el panorama allí dentro, en la cápsula. 4 personas debilitadas, en un espacio minúsculo, con el aire reciclado y sufriendo el balanceo errático del mar. Esa es la receta perfecta para un colapso físico total. Por lo tanto, hay que sacarlo rápidamente para que el aire fresco del océano sienta su cara antes de que su sistema cardiovascular se rinda. Y cuando los equipos de recuperación vencen por fin la resistencia de la escotilla y el sello de vacío se rompe, ocurre el asalto sensorial definitivo. El olor. Muchos preguntaréis, ¿por qué algo tan mundano como un aroma puede ser un impacto? La realidad es que han pasado 10 días en una prisión de aire clínico y estéril, un ambiente impregnado de ozono metálico, plástico recalentado, sudor confinado y el rastro químico de los filtros de carbón de su inodoro. Sus cerebros, por pura supervivencia, habían borrado el recuerdo del mundo vivo y de golpe, el viento del Pacífico irrumpe en la cabina. El aroma expansivo y casi violento del salitre, las algas y la humedad oceánica les golpea el rostro. Es el olor rotundo de la Tierra reclamando a sus hijos de vuelta. Pero nuestro planeta siempre exige cobrar un último tributo físico, porque al asomarse, los buzos no encuentran a esos héroes de mandíbula cuadrada y paso firme que el cine nos ha vendido durante décadas, porque encuentran a 4 seres humanos reducidos a su forma más vulnerable. Y es que, ¿por qué no pueden simplemente ponerse en pie y saludar a las cámaras? Porque sus cuerpos han olvidado cómo sostener su propia masa. La ciencia lo llama intolerancia ortostática. Tras 10 días en gravedad cero, el sistema cardiovascular se ha vuelto perezoso. El corazón ya no tiene la potencia para luchar contra el tirón de la Tierra, y al recuperar el peso, la sangre se desploma hacia las piernas, como os he dicho antes, y no llega al cerebro. Es ese mareo que sientes al levantarte rápido de la cama, pero multiplicado por 1000 y sostenido en el tiempo. Sumarle a eso un oído interno que, habituado a flotar, colapsa por completo ante el balanceo de las olas. Por lo tanto, la presión arterial cae, el equilibrio desaparece. Y es por eso que no hay arrogancia en su salida. Necesitan ser ayudados en cada movimiento, estabilizados por manos expertas y evacuados rápidamente en helicóptero hacia la cubierta del USS John P. Merza. Y allí, lejos de los focos, les esperan evaluaciones médicas críticas para ver cómo ha resistido su biología al vacío. Son extraídos de esa cápsula como supervivientes de la batalla fisiológica más extraña que existe. Y esa será la imagen que defina esta odisea monumental. No es la estampa triunfal del lanzamiento envuelto en fuego, ni el récord de distancia superando al Apolo 13, ni siquiera el majestuoso silencio de la cara oculta de la Luna. La imagen definitiva es la de 4 seres humanos, rotos y agotados, que han atravesado literalmente un infierno de plasma para volver a casa. Porque llegar a la Luna siempre fue una hazaña técnica sin precedentes, pero volver a la Tierra exige algo infinitamente más despiadado. Exige dominar la termodinámica, confiar ciegamente en un escudo al límite de su resistencia, soportar la soledad absoluta de la incomunicación y sufrir la violencia de un reencuentro abrumador con la gravedad. Cuando por fin emergen a ese aire salado del Pacífico, necesitando los brazos de otros para simplemente mantenerse en pie, el éxito de su misión se vuelve 100 veces más poderoso, porque la verdadera exploración humana no consiste en simular ser dioses invencibles en cohetes de titanio. Consiste en aceptar nuestra abrumadora fragilidad y saber que el universo nos puede triturar por el más mínimo error de cálculo. Y aún así, atrevernos a cruzar el abismo y volver vivos para contarlo. Y si sentir en vuestras propias carnes el infierno del plasma, la asfixia de las fuerzas G y el terror de chocar contra la atmósfera os ha acelerado el pulso como a mí, necesito que destrocéis ese botón de like. En serio, sácale brillo. Quiero ver una ola de likes tan masiva y contundente que genere un impacto de 4Gs en los servidores de YouTube. Suscríbete y activa la campanita si no quieres desintegrarte en la reentrada de la ignorancia. Porque aquí no queremos mentes que reboten contra la atmósfera y se pierdan en el vacío, no. Queremos que el conocimiento penetre y deje huella. Así que también pulsad el botón del hype para que el algoritmo nos propulse como una onda gravitatoria hacia otras mentes sedientas de asombro. Y ojo que este viaje forma parte de algo mucho más grande, porque si quieres dominar por completo el mapa mental de este regreso a la Luna, tienes que ver el vídeo anterior, donde te explico la pesadilla que es sobrevivir en el día a día dentro de la Orión y nuestra brutal autopsia técnica del cohete SLS. Os dejo aquí la lista de reproducción El regreso a la Luna, todo sobre Artemis.
aquí mismo en pantalla, en las tarjetas y abajo en la descripción. Y es que tu entrenamiento como astronauta no está completo sin ella. Y bueno, que sepáis que voy a hacer mucho más vídeos sobre Artemis 2, Artemis 3 y lo que venga. Y ahora sí, lánzate en caída libre a la caja de comentarios, porque llegó el momento en que toméis el control. Quiero ver arder la sección de comentarios, porque si te pusieran hoy mismo sobre la mesa el contrato oficial de la misión, advirtiéndote que el peaje de vuelta te exige chocar contra un muro de plasma, soportar una fuerza gravitatoria que casi te impide respirar y salir de la cápsula evacuado y sin poder mantenerte en pie, ¿te atreverías a poner tu firma e irte a la Luna? ¿O le dejas la gloria a otros mientras disfrutas de la exploración espacial en 4K desde el cómodo sofá de tu salón? ¿Qué piensas? ¿Qué harías? Y nada, si entre vídeo y vídeo os entra hambre de más, proyectaos hasta mi Instagram, JJPriegoTV, para ver píldoras de conocimiento sin filtros. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia. Y recordad siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.